El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, verso 1 y verso 28. Me gustaría hacer una pequeña claridad. Hay personas que conocen los mandamientos de Dios, pero no los obedecen. Y hay personas que no los conocen y por tanto no los obedecen. Nosotros, como seres humanos creados por Dios, tenemos interiormente una ley natural. Esa ley natural no es igual a la ley escrita, pero de alguna forma el Señor, al crearnos, puso una especie de chip celestial, algo que nos mantiene con esa imagen y semejanza de Dios en nosotros, aunque el pecado haya hecho estragos. Entonces, esa condición que Dios ha puesto en nosotros, esa semejanza, nos hace siempre mantener esa ley natural en nuestro corazón. Así que, de alguna forma, todos los seres humanos saben que hay un Dios que los hizo, saben que hay un Dios que hizo el cielo y la tierra, y que se le debe a ese único y verdadero Dios toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración. Pero no lo hacen. Entonces, en algunas personas, estas condiciones mentales de juicio, de plaga, por desobedecer los mandamientos de Dios, pueden venir de generaciones anteriores, que decidieron no enseñar, conocieron, pero no enseñaron, o conocieron, no quisieron obedecer y por lo tanto tampoco transmitieron la palabra de Dios. A ciencia cierta, el ser humano, la única forma en la que puede vivir en bendición es cuando obedece la palabra de Dios. Poco a poco, con el paso del tiempo, la persona va conociendo más a Dios. Y ya, si para alguno tal vez inicialmente fue una carga, se convierte en un deleite. Como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Delicia, hablando de algo muy exquisito al paladar. Eso es exactamente lo que produce la palabra de Dios en la medida en que se va estudiando poco a poco. Algunas personas no obedecen la palabra de Dios porque piensan que con creer en Dios, creer en Jesús, que murió en la cruz, eso es suficiente. Y no es así. Para no vivir una vida cristiana mediocre, la idea es, conozco a Jesús, conozco el sacrificio de Jesús, pero ahora voy a conocer a Dios como persona. Lo voy a conocer como mi Padre. Voy a conocer sus detalles. Todo lo que implica Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En la medida en que vamos viendo que los decretos, mandamientos, estatutos del Señor son buenos, son perfectos, son eternos, son justos, ver eso debe producir un gusto, un deleite, una gran satisfacción de que tenemos un Dios que no solamente es todopoderoso, es nuestro Padre y nos ama. Y por querer lo mejor para nosotros, lo mejor es obedecer su palabra. Entonces, hoy vamos a mirar la tercera
consecuencia que nos muestra aquí el libro de Deuteronomio por desobedecer los mandamientos del Señor. Siempre me gusta hacer la lectura del pasaje. En Deuteronomio 28:1, mire cómo dice: y sucederá que si escuchas diligentemente la voz de Jehová tu Dios, procurando poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy, las bendiciones comienzan aquí. También Jehová tu Dios te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra. Pero de la misma forma, dice el Señor en el verso 15, pero si no escuchas la voz de Jehová tu Dios, a fin de procurar poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Hay una serie de maldiciones aquí que, por cierto, son más que las bendiciones porque están más detalladas, y las que afectan la salud mental están descritas en un versículo muy corto, el verso 28. Dice: Jehová te afligirá con locura, con ceguera y con turbación de la mente. Hay 3 consecuencias terribles, muy terribles. Son plagas, son juicios por desobedecer los mandamientos de Dios. Así que hoy vamos a ver lo que es turbación de espíritu, turbación de la mente o confusión de mentalidad o confusión de mente. Eso es lo que vamos a ver hoy. Miremos primero su significado natural. ¿Qué entendemos por turbación de espíritu? Bueno, esto significa confusión, aturdimiento, desconcierto, perplejidad, desorientación, ofuscamiento y todas las palabras que hablen de estar desorientado, no saber, estar frente a una mezcla de decisiones y no saber qué decidir, qué elegir. Esto es lo que podemos definir en pocas palabras como turbación de espíritu. Hoy las ciencias humanas que estudian lo que llamamos o lo que la Biblia llama confusión de la mente o turbación de espíritu son básicamente, hablo en términos humanos, la psicología, la psiquiatría. Agrego la teología porque es la que habla acerca de las conductas espirituales que afectan al ser humano. La psicología, la psiquiatría y la teología. Sin embargo, las ciencias humanas le han dado diferentes nombres a aquello que en el campo espiritual se manifiesta, pero ellos no saben cómo tratarlo. ¿Por qué? Porque esta turbación, este trastorno, para que entendamos un poquito mejor, son conocidos como afectaciones mentales o trastornos mentales. ¿Qué es lo que afecta un trastorno mental? De acuerdo a lo que la ciencia de la psicología, la psiquiatría enseña. Afectan el pensamiento, la forma como la persona piensa. Afectan los sentimientos, la forma como la persona percibe el gusto, el placer, el estado de ánimo de la persona, los cambios bruscos de estado de ánimo, el comportamiento con todas las personas que le rodean, con las cosas que le rodean. Estos trastornos mentales no son físicos. No son físicos. O sea, ¿en qué parte del cuerpo encontramos la mente del ser humano para ser estudiada como lo hace la psicología, como lo hace la psiquiatría y otras ciencias más?
Bueno, no podemos decir que el espíritu o el alma, que es donde se alojan las emociones, donde se alojan el intelecto y la voluntad, no podemos decir que está a un lado del corazón físico o está entre el hígado y los riñones, porque no es una afectación física de la que estamos hablando. Aunque sí hay enfermedades físicas, porque el cerebro, la parte física, no se desarrolló como debe ser. Este es el caso, por ejemplo, del espectro autista. Así que de esa forma, vamos a enfocarnos más que todo en estas alteraciones espirituales que no podemos calmar con una aspirina, que no podemos calmar con un Dolex, sí, una pastilla para el dolor de cabeza, una pastilla para la depresión, una pastilla para el trastorno bipolar. No. Estas son situaciones espirituales que el hombre no conoce. ¿Qué es lo que la psicología y la psiquiatría tratan de hacer cuando se encuentran con una persona que tiene turbación de espíritu? Tratan de controlar su conducta, pero no pueden sanar su alma. Tratan de controlar la forma en que se comporta la persona, pero no podrán jamás sanar, corregir su alma herida, su alma turbada, confundida. Y esa es la gran limitación que tienen estas ciencias. Son necesarias, son buenas, pero tienen un límite que tiene que ser reconocido y tiene que ser marcado. Allí es cuando entra entonces el hombre, el ministro de Dios, el ministro de la palabra, el ungido. Allí es cuando entran los expertos en lo que la palabra de Dios enseña con respecto a la turbación de espíritu. Y es a los que los he llamado o los voy a poner dentro del grupo de los teólogos o de la teología. Teólogos llenos del Espíritu Santo, teólogos ungidos, personas llenas de la palabra de Dios, que saben qué es lo que realmente está pasando. Así que cuando una persona se encuentra ante una situación como esta que describe la palabra de Dios, confusión de la mente, turbación de espíritu, la persona puede hacer uso de un psicólogo siempre y cuando sea cristiano. Un psicólogo que le ayude, que le guíe, porque hay una parte de la psicología que más que todo trata el alma humana como si fuera un ente físico. Y el alma de nosotros no es físico, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y en el cuerpo tenemos cabeza, tronco, extremidades, pero el alma contiene otra composición, que son las emociones, el intelecto y la voluntad, y no son visibles al ser humano como sí lo es los brazos, los pies, la cabeza, el tronco. Y en el espíritu que Dios ha puesto, el soplo de vida que Dios ha puesto en el hombre, está lo que es la conciencia, la intuición. Así que hay una parte de nosotros, del ser humano, que está siendo tratada como si fuera una enfermedad física, pero no la hay. Si una persona se comporta con depresión, que es un estado de tristeza profundo, ¿qué le manda a hacer el médico? Un TAC, una resonancia, un electrocardiograma. De pronto, estos exámenes muestran el estado físico alterado de la persona por causa de la depresión, pero no son la raíz del problema. Entonces, al hablar de confusión de espíritu, estamos hablando de algo que le compete exacta y únicamente al Espíritu Santo de Dios. Pero el Espíritu Santo de Dios, siendo el psicólogo excelente, generalmente no es tenido en cuenta en las consultas.
a menos que el psicólogo sea cristiano y temeroso de Dios. Igual la psiquiatría. La psiquiatría normalmente receta, medica para que la persona se aquiete y pueda estar en sociedad. A menos que el psiquiatra sea cristiano y haya entonces un consenso entre un psicólogo cristiano, un psiquiatra cristiano, un teólogo que esté lleno del poder de Dios y que puedan entre los tres tratar a la persona. Sin embargo, a pesar de todo lo que estamos diciendo, falta que la persona afectada por esta conducta, esto es un juicio de parte de Dios por causa de desobedecer los mandamientos del Señor. Falta que la persona de corazón esté dispuesta a reconocer al Señor como su Salvador y entonces entre en esa armonía con Dios, que es el que da la paz que el mundo no puede dar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solamente el príncipe de la paz, nuestro amado Jesús de Nazaret, puede proveer. La persona afectada debe tener un corazón dispuesto y generalmente muchas de estas personas tienen una especie como de alivio mientras están frente a los profesionales de la salud mental, pero cuando quedan solos, si no ha habido un compromiso serio con Dios, esto volverá y muy seguramente de forma más agresiva. Entonces, vamos a mirar aquí algunas estadísticas que nos regala la OMS, Organización Mundial de la Salud, que dice de esta forma: una de cada 8 personas en el mundo padece un trastorno mental. Yo debo entender entonces que una de cada 8 personas en el mundo, imagínense, si aproximadamente somos 8.000 millones de habitantes en el mundo, estamos hablando de una gran cantidad, más de 1.000 millones de personas que son parte de la sociedad, están afectados gravemente en su mente, en su corazón. Esto es algo que es alarmante. Esto es de especial cuidado, porque son personas que no están recluidas en un lugar de sanidad mental. Están trabajando, son padres de familia, son madres de familia, son hijos. Y cuando nosotros vemos noticias como las que yo mencionaba al principio, el adolescente de 16 años que asesinó a 4 miembros de su familia porque no pudo con la crisis que estaba atravesando, entonces tenemos que pensar, esto es serio. Y tenemos no solamente que estar atentos a nuestros familiares, sino mantenernos en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es medicina para nuestra alma. La palabra de Dios sana. La palabra de Dios confronta, nos muestra tal como somos. Entre los datos que nos da la OMS, dice que los trastornos mentales muestran alteraciones considerables del pensamiento. El pensamiento, esto no es algo físico, la regulación de las emociones, cómo reaccionan las personas ante X o Y situación. ¿Cómo reacciona una persona cuando no lo llamaron del empleo que esperaba que lo llamaran? ¿Cómo reacciona la persona frente a una infidelidad? ¿Cómo reacciona la persona ante un robo? ¿Cómo reacciona la persona ante una situación difícil, ante una crisis? Las personas no están reaccionando bien. Se están enfermando del alma porque no están reaccionando bien. Como consecuencia de haberse alejado de Dios o de no querer conocer a Dios, porque la ciencia médica tiene respuestas. Yo creo que con una pastilla me voy a mejorar. Yo creo que si me someto a un tratamiento médico, la depresión se va a ir,
el bipolarismo se va a calmar, la esquizofrenia se va a ir, y no es así. Este es el error en el que ha caído nuestra sociedad. Pensar que con pastillas podemos solucionar problemas que son netamente del espíritu del hombre. Además, los trastornos mentales alteran el comportamiento, alteran la mente, la regulación de las emociones, el comportamiento. Personas que están actuando locamente, como lo decíamos al principio. Personas que no miden consecuencias. Personas que no tienen temor a volarse un semáforo a 100 kilómetros por hora. No tienen temor a robar en un almacén. No tienen el más mínimo respeto por personas de la tercera edad. Solamente aquí por dar algún ejemplo. Personas que actúan sin pensar. Que toman decisiones al azar. Eso no es normal. Entonces, entre los principales tipos de trastornos mentales mencionados por la OMS está la depresión, tristeza profunda. Tenga presente algo. Usted como cristiano, estoy hablando a los que creen en Jesús, han hecho de Jesús su Señor y su Salvador. Es posible que tenga momentos de tristeza. Los tuvo Job, los tuvo David, etc. El mismo Señor estuvo triste, muy triste el Señor. Pero era una tristeza temporal. Una tristeza que tenía un motivo justo. Y no era una tristeza con pensamientos suicidas. No era una tristeza con pensamientos de asesinato, como lo que estamos viendo hoy. Era una tristeza, por eso Dios puso en nosotros la emoción de la tristeza, para que nosotros, cuando haya algo por lo que es digno entristecerse, nos entristezcamos. La partida de un ser querido, una situación que de pronto no salió bien, es normal. Pero cuando esa tristeza está dando campo a pensamientos suicidas, ojo, cuando esa tristeza está pasando a conductas de aislamiento, cuando esa tristeza no cede, sino que sigue y sigue y sigue y sigue, ya no es una tristeza temporal, ya eso pasó a ser depresión. Las condiciones que el mundo está ofreciendo a la humanidad, al ser humano, están produciendo estos estados de depresión. La publicidad está mostrando un tipo de persona que si no es ese tipo, si la persona, hablando de cualquier ser humano, un hombre, una mujer, sienten que no llenan los estándares sociales que imponen los publicistas, ya eso les causa depresión. Porque no me gusta mi nariz, no me gusta mi cuerpo, no me gustan mis manos, no me gusta mi oreja, vea. Y la persona entra en un estado de depresión al punto de, cuando se someten a grandes cirugías para cambiar su aspecto físico, pueden llegar a decir cosas como: soy una nueva persona, tengo una nueva vida porque me operé la nariz. Eso es un engaño. Porque después no le van a gustar su pecho, no le va a gustar su espalda, no le va a gustar su pie. Y así es como estas personas caen en una serie de cirugías compulsivas para tratar de calmar la tristeza. La tristeza profunda, que es una depresión. Solo el Señor puede sanar una depresión profunda. Todos podemos sentir tristeza en algún momento. Pero si eso persiste y persiste y persiste y continúa con conductas peligrosas, ya hay que buscar ayuda profesional.
y sobre todo pensar en lo que el Señor ofrece para estos estados de tristeza. Otro que también es muy conocido es el trastorno bipolar. El trastorno bipolar, para algunos ministros, incluso la esquizofrenia, que son estados de cambios repentinos de personalidad, llámese bipolarismo o llámese esquizofrenia, algunos lo catalogan como posesión demoníaca. Igual, yo lo que quiero es que usted entienda que la sanidad para estos estados tan terribles viene de parte de Dios. Usted puede buscar un psicólogo, puede ser remitido a psiquiatría, pero a fin de cuentas, quien te puede sanar, quitar esa turbación de espíritu, es Dios a través de su palabra. Tienes que ir a la palabra de Dios. Tienes que encontrarte con el Señor Jesucristo. Decide conocer a Dios. Entiéndeme, conoce a Dios a través de su palabra. ¿Por qué? Mira lo que dice la palabra de Dios. Si nosotros tomamos este pasaje, que es el que he tomado como base para la enseñanza, dice: Jehová tu Dios te enaltecerá sobre todas las naciones. Obviamente, este es un principio espiritual que se aplica a personas, persona a persona. Jehová te exaltará, el Señor te enaltecerá sobre todas las demás personas. Cuando obedezcas la voz de Jehová, tu Dios, vendrán sobre ti estas bendiciones, porque es que estarás debajo del Señor. El Señor tendrá su mano sobre tu cabeza. Serás bendito, dice, bendito en la ciudad, en el campo, el fruto de tu vientre, tus hijos. Porque no le heredarás a tus hijos depresión, bipolarismo, esquizofrenia, demencia, no. Le heredarás bendición a tus hijos. Será bendita tu cocina, tu nevera, tu billetera. Serás bendito al entrar, al salir. Tus enemigos huirán de ti. Esa es la condición de una persona que se deleita en el Señor y en su palabra. Entonces, hay otras enfermedades, solamente voy a mencionar una, que tienen que ver ya con una falta de desarrollo en el cerebro. Solamente menciono aquí el trastorno del espectro autista, que tiene que ver con falta del desarrollo del cerebro. Y hay niños autistas que son muy inteligentes y que tienen, si están dentro de un ambiente familiar sano, pueden llegar lejos, pueden incluso ser personas muy sociables en los diferentes espacios donde ellos se mueven y tener incluso conocimiento de Dios. Estas personas, incluso el Señor puede hacer en ellos una obra tal que en muchos casos esta condición de autismo disminuye visiblemente. Ahora, vamos a mirar en hebreo qué significa la expresión turbación de espíritu, turbación de corazón o confusión de la mente. Las palabras hebreas que se usaron aquí inicialmente, las que usó el Señor para que Moisés las escribiera, son tinhom lebab. Tinhom lebab significa confusión de mente, es un corazón confundido. Entonces, la palabra tinhom significa pánico, consternación, confusión. Es lo que significa la palabra tinhom, que es la palabra que se usó aquí en hebreo para poder entender lo que Dios quería transmitir. Es una confusión que viene acompañada de pánico, confusión que viene acompañada de terror. La palabra lebab, recuerde, tinhom lebab, confusión de mente. La palabra lebab es diferente a tinhom, significa alma, corazón, voluntad.
del ser humano. Así que una persona que está bajo este estado de confusión mental, básicamente, propiamente, tiene una mente dividida, tiene una mente confusa. Es exactamente lo que significa la expresión. Esta mente confusa, esta mente dividida, produce en la persona miedo, terror, pánico. Porque cuando se está en un lugar, piense usted, para que todos tengamos una mejor idea de lo que significan estos dos vocablos hebreos, que usted está de pronto en un avión, va volando, y el avión aterriza equivocadamente en una ciudad que usted no conoce. Usted se da cuenta que está en una ciudad donde hablan un idioma extraño para usted, las personas se visten muy distinto a usted, todo es confuso y usted comienza a buscar respuestas y nadie le da respuestas porque nadie habla su idioma. En ese momento la persona puede sentir pánico, consternación, terror. Algo así es a lo que se está refiriendo el vocablo. Entonces, haciendo un poquito más de estudio a estas dos palabras hebreas, vamos a entender un poquito mejor el sentido espiritual del texto bíblico. Por ejemplo, por medio de la permutación de la palabra lebab. La palabra lebab significa un corazón o el corazón. Esta palabra es la palabra inversa de la expresión Babel. Digo así inversa para que podamos entender lo que significa la permutación de palabras, de letras en una palabra hebrea. Entonces la palabra Babel, mire, la palabra Babel la podemos escribir intercambiando sus letras y nos queda la expresión lebab. Y lebab es la palabra que se usa aquí en Deuteronomio capítulo 28, verso 28, para referirse a un corazón. Un corazón, pero un corazón que está enamorado, más exactamente que está bajo hechizo. Un corazón que está capturado. Tremendo. Miramos un poco más de cerca la palabra Babel, ya que la palabra Babel es el producto del cambio de las letras de la palabra Lebab. Babel significa, originalmente significa puerta al cielo. Babel significa originalmente puerta al cielo. Aplicando aquí, es una alternativa que ofrece un hombre que se cree Dios para los que no quieren obedecer a Dios. Eso es. ¿Qué es Babel? Una puerta para llegar al cielo sin tener que hacer uso de la fe en Jesucristo. Eso es Babel. Ahora, ¿qué ofrece Babel? Confusión, perdición, condenación, terror, pánico, sufrimiento. Mire por dónde va la situación. De una palabra que se usa en el texto, nosotros lo leemos en español, pero estamos viéndolo aquí originalmente, las palabras que se usan en el texto, en el idioma original. Resulta que Babel es una palabra parónima de la expresión Babel. O sea, tiene dos significados, se escribe igual o muy parecido, aunque eso en español no se nota, pero en el hebreo sí hay una pequeña diferencia de una letra. Babel, Babel. Una significa puerta al cielo y la otra significa confusión. Por ejemplo, en español usamos la palabra gordo y la palabra sordo. Suenan parecido, pero significan algo muy diferente. ¿Qué hizo el Señor? Aquí a manera de paréntesis.
¿Qué hizo el Señor cuando Él desciende a ver la torre y la ciudad que Nimrod con sus rebeldes estaban levantando? Bueno, como estaban haciendo una puerta, Babel, ¿qué hizo el Señor? Babel confundió. Esa puerta, ¿qué es lo que trae? Confusión. Por lo tanto, Babel espiritualmente significa confusión. ¿Qué significa confusión o confundir? Mezclar cosas diversas de manera que no puedan reconocerse o distinguirse. ¿Esto qué quiere decir? El corazón de una persona que no conoce a Dios o que no se ha interesado en obedecer los mandamientos de Dios, es una persona que muy fácilmente va a confundirse y puede incluso caer en una herejía. Puede incluso estar convencido, como la mayoría de las personas, que va al cielo, pero en realidad no va al cielo. El día que parta de este mundo, se encontrará con la triste y cruel realidad de que se condenó por haber vivido toda su vida en confusión, bajo ese espíritu, bajo ese estado de hechicería, porque Babel hechiza. Babilonia, el gentilicio para referirse a la mujer descrita en Apocalipsis 17 y 18, es una hechicera. Ella embruja, ella hechiza. Y todo el que está bajo el efecto de Babilonia está bajo esa hechicería, bajo ese hechizo. Muchas personas creen que van al cielo. Como dice la Biblia en el libro de los Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es de muerte. Eso es lo que hace Babel. Babel es la religión mundial de la que hacen parte todas las religiones que el hombre se ha ideado para no seguir a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. El camino al cielo, la puerta al cielo, el pastor que nos guía al cielo. Es importante que entendamos que en la Biblia está la respuesta para todos los interrogantes que el hombre tenga. Entonces, aquí tengo otro resultado de este estudio. Babel se escribe con 3 letras hebreas. Esas letras hebreas son Bet, Bet y Lamed. Si usted tiene un alefato que contenga todas las letras hebreas, es la segunda letra. La Bet es la segunda letra. Y la Lamed está después de antes de la Mem. Está como en la mitad del calendario. Exactamente, para que usted la pueda encontrar allí, rapidito, es la letra número 12. La letra número 12 en el alefato o alfabeto hebreo. Estas letras conforman la expresión Babel, Bet, Bet y Lamed. Para que nosotros entendamos mejor el significado espiritual de esta palabra y cómo afecta estar en Babilonia, estar bajo el hechizo babilonio, cómo afecta, cómo condena el alma de las personas, fíjese, Bet equivale a 2. Recuerde que el alefato hebreo es alfanumérico, o sea, cada letra tiene un valor numérico. No es como en español que nosotros los números los escribimos de una forma y las letras de otra. No. El 1 en hebreo es la Aleph. La Bet en hebreo es el 2. Y así sucesivamente. Entonces tenemos aquí Bet 2, Lamed equivale al número 30. La sumatoria de estos 3 números es 34.
tenemos una ley, la ley de la reducción. Por medio de esta ley, sumamos 3 más 4, nos da 7. Fíjese, el 7 siempre hemos aprendido que es el número de Dios. Pero aquí nos damos cuenta de que es el resultado de la numerología de la palabra Babel. Entonces Babel es perfección del mal, totalidad del mal. No hay nada bueno en Babel. ¿Y cuál es el trabajo de Babel? Confundir. Ahora, la palabra Babel significa confusión. Hay una palabra hebrea. Esta palabra hebrea que también acompaña estos significados es la palabra hebrea lebab. Lebab significa corazón enamorado, como les dije al principio, un corazón atrapado, un corazón hechizado. Eso es, un corazón que está capturado, un corazón que está bajo los efectos de la hechicería de Babilonia. Como dice Apocalipsis 18:23. Pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Por lo tanto, hay que hacer un análisis, un examen y darnos cuenta, de acuerdo a lo que la máxima revelación bíblica nos enseña con respecto a Babilonia en Apocalipsis 17 y 18, si estamos bajo los efectos de esa terrible religión mundial que es Babel. Esta terrible plaga produce confusión sexual. Pienso que esta expresión ya es un poco más familiar de acuerdo a lo que estamos viendo en el mundo. Confusión sexual. No saber si se es hombre o si se es mujer. Producto de el mismo estado de lejanía de Dios que los hizo varón y hembra. Ahora, no solamente produce confusión sexual, confusión mental, que es propiamente la forma como la describe el texto en Deuteronomio 28:28. Observe, una persona que dice, yo no soy humano, yo soy un perro. Wow. Oh. O yo no soy un hombre, yo soy un caballo. O yo no soy una mujer, yo soy un gato, una gata. Confusión mental. Mire por dónde va el efecto de Babilonia. Usted no va a escuchar en las noticias de los principales noticieros internacionales. Bajo el efecto de Babilonia vemos aquí a varias personas que dicen que no son gente, sino que son animales. El mundo no te va a mostrar la realidad de lo que está pasando. El mundo ama lo suyo, el mundo rechaza lo que es de Dios. Pero la explicación a lo que está ocurriendo en el mundo es esta. Solo basta con abrir los ojos espirituales. No estar bajo esa ceguera espiritual. Ver lo que realmente Dios quiere que se vea. Confusión de identidad. ¿Quién soy yo? Las preguntas filosóficas más famosas de la historia. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Por qué nací? Eso es producto de lo mismo. ¿Sabes tú quién eres? ¿Qué eres? ¿Por qué naciste? La Biblia dice que todo ser humano ha nacido con un propósito eterno. Todo ser humano, crea en Dios o no. ¿Quiénes pueden llevar a cabo? ¿Quiénes pueden cumplir el propósito eterno que Dios designó para cada ser humano? Solamente aquellos que han recibido a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, y le siguen a donde Él va, le obedecen, le conocen. Él es su pastor. Las personas que han decidido, yo hago mi camino, hay un dicho filosófico que dice que cada cabeza es un mundo. Así que en mi mundo yo hago mi camino, yo camino donde quiero, no le doy cuentas a nadie,
yo me mando, a mí nadie me manda, no es como está creyendo. Está bajo los efectos de esa entidad religiosa mundial cuyo objetivo principal es que se pierda el alma del hombre, que no sea salvo, que no reconozca a Jesús como su Salvador, como su Señor. Por lo tanto, cuando hablamos de turbación de espíritu, estamos hablando de esto. Hay otra forma en la que las personas, incluso después de haber conocido a Jesús, pueden caer en este estado de confusión mental, y es por medio de las herejías. Sí, señor, las herejías. Sobre todo las herejías que tuercen la doctrina bíblica. El apóstol Pablo nos dice, inspirado por el Espíritu Santo en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, oiga, y a doctrinas de demonios. Espíritus engañadores, confusión, y doctrinas de demonio. O sea, los espíritus del mal, de las tinieblas, que tienen a su cargo confundir a las almas para que no sean salvas, tienen a su cargo operaciones de demonios para que la gente no reconozca a Jesús, no entienda el camino de la luz, no vean a Jesús, no sean salvos. Toda persona que se desvía de la sana doctrina, la palabra de Dios, ha caído en un estado de confusión mental. Por ejemplo, personas que dicen que Jesús no es Dios, habiéndolo afirmado él mismo. Personas que dicen que no hay Padre, no hay Espíritu Santo, es solo Jesús. O no hay Jesús, no hay Espíritu Santo, solo el Padre. Personas que dicen que hay muchos mediadores para llegar a Dios, incluso mediadoras. Personas que dicen que Jesús es un Dios en miniatura. Y podríamos aquí seguir mencionando cuántas herejías. Personas que dicen que el único Dios es el Espíritu Santo, no existe el Padre y no existe el Hijo. Y oran fuerte al Espíritu Santo. Hay muchas herejías. El Espíritu Santo es el que enseña la palabra de Dios. Así que tú debes estar bajo la guianza del Espíritu Santo y dispuesto a reconocer lo que Él enseña en su palabra. Para esto debes usar las técnicas de interpretación correctas. Solamente puedo recomendarte aquí, por falta de tiempo, pues no vamos a ahondar más en este tema, pero debes interpretar la Escritura mediante el método histórico-gramatical. El método histórico-gramatical te va a conducir a la palabra a interpretarla correctamente y vas a entender el mensaje de Dios para tu corazón, para tu familia, con claridad. Pero debes ser amante de la verdad y debes estar dispuesto a ser confrontado con aquello que está ofendiendo a Dios y que cuando lo veas en la palabra estés dispuesto a hacer el cambio en tu vida. De esa forma serás librado de todas las plagas que el Señor menciona que vendrán sobre aquellos que han decidido no obedecer los mandamientos de Dios, o porque no los conocen, o porque los conocen y no les interesa. ¿Por qué una persona cae bajo este espíritu de confusión? Al desechar los mandamientos de Dios, al no querer sujetarse a Dios y su palabra, Dios se aparta. Cuando Dios se aparta, vienen otras presencias que no vienen de parte de Dios, vienen de parte de las tinieblas y vienen a hacer su trabajo. Y hacen bien su trabajo. ¿Cuál es su trabajo?
confundir, sembrar terror, pánico, para que las personas se conduzcan hacia el suicidio, hacia el asesinato, hacia otras conductas que degradan la humanidad de la persona. Estos espíritus inmundos que llegan, espíritus de terror, espíritus de confusión, de turbación, ponen a la persona en caos. Tal vez en algún momento te vas a sentir triste, confundido. Hay ocasiones en que Dios permite situaciones en nuestra vida en la que no entendemos. Pero como dice un hermano que canta, mi trabajo es obedecer, aunque en el momento no entienda. Pensemos en Job. Job, un hombre íntegro que fue llevado a la prueba más dura a la que un ser humano puede ser sometido. Y él no sabía que Satanás había hablado con Dios. No sabía que Dios le había dado permiso a Satanás de tocar su piel. ¿Pero qué hizo Job? Yo no entiendo lo que está pasando, pero yo voy a adorar. Voy a alabar a mi Dios. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ese tiempo de tristeza pasó. Ese tiempo de no conocer la respuesta pasó. Dice la Biblia que Job después se convirtió en uno de los hombres más ricos de la tierra. Incluso hay una mención al hecho de que tuvo 10 hijos. Y de esos 10 hijos, tenía Job las mujeres más hermosas que había en su tiempo. Tanto que el pasaje hace la claridad. El Espíritu Santo quiso dejar claro el hecho de que las hijas de Job eran las más hermosas. Sus amigos oraron por él. Piense usted en la gran satisfacción, la alegría que había en Job de haber recuperado lo que había perdido y de que ahora no solamente era un hombre íntegro, un hombre rico, un hombre que estaba en victoria sobre la situación tan triste que vivió, sino que ahora es un hombre feliz, lleno de Dios, que conoce a Dios cara a cara. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Son relatos bíblicos que nos dicen que sí es posible, a pesar de las circunstancias difíciles que a veces tengamos que vivir, sí es posible vivir llenos del gozo del Espíritu Santo. El Señor, dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero tienes que estar en el Señor. Ahora, si hay confusión, si como que sientes que te gusta mucho Babilonia, tendríamos que hablar de lo que es Babilonia con más detalle, pero ya se nos acabó el tiempo. Entonces, escucha lo que el Señor le dice a su pueblo. Salid de ella, pueblo mío, dice el Señor a su pueblo, para que no seáis partícipes de sus pecados, y mire, ni recibáis parte de sus plagas, por ser parte de ese conglomerado espiritual de maldad que mantiene a las naciones bajo ese hechizo y bajo ese engaño. Sal de allí, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Vivir en Babilonia es exponerse, es mantenerse bajo las plagas. Vivir bajo los mandamientos del Señor es vivir bajo la bendición de Dios. Al entrar, al salir, al comer, al sentarnos a la mesa. ¡Qué bueno es el Señor! Él es el que llena de bien nuestra boca, el que nos llena de favores. Eso solamente tenemos que sujetarnos a lo que Él enseña en su palabra.
conócele. Conoce la palabra del Señor. Necesitas ser adiestrado en la doctrina bíblica por medio de un maestro. Puedes entrar a estudiar en un instituto que su especialidad sea la teología. Puedes conocer la Biblia. Debes tener métodos de estudio para poder conocer lo que Dios quiere que tú conozcas de Él. Hagamos una oración. Somos del Señor, conocemos los mandamientos del Señor y los practicamos. Digámosle al Señor así: Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por darnos tu palabra para que nosotros caminemos por ella. Padre, guarda a tu pueblo. Guárdanos, Señor, de la confusión mental. Guárdanos de la depresión. Guárdanos de los trastornos mentales. Protégenos. Ayúdanos, Señor, a tener siempre a nuestra mano tu palabra, que es respuesta para nosotros. Y ayúdanos a ser de bendición para aquellos que están atravesando por momentos de turbación, para aquellos que su alma está atrapada en Babilonia, para aquellos que su corazón está dividido, para aquellos que están viviendo en un adulterio espiritual. Ayúdanos, oh Dios, a darles la palabra que tú dejas. Ayúdanos a darles la palabra de sanidad. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y permite que muchos puedan conocer y escuchar lo que tú enseñas y reconocer la medicina perfecta y eterna que hay en tu palabra. Muchas gracias. Te rogamos una vez más, bendícenos. Coloca tu mano sanadora sobre todos nosotros y ayúdanos, oh Dios, a permanecer bajo tu mano de bendición. Muchas gracias una vez más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.